Muy buenas noches con todos ustedes. Un saludo a los presentes, un saludo al Círculo de Abogados del Perú. Y en efecto, estamos en la segunda clase. Esta segunda clase ya vamos a dar un poco más de contexto en el desarrollo justamente de las competencias municipales y regionales. Y con ello, evidentemente, vamos a abordar el aspecto principal, que es la articulación territorial. Esto es un tema bastante importante debido a que, como ya habíamos reflexionado en la sesión pasada, abordar la gestión ambiental descentralizada involucra justamente abordar todas las miradas que existen en el territorio, las autoridades, y también, evidentemente, a pesar de los problemas y los retos también que supone la descentralización, involucra, pues, ciertamente administrar un territorio específico que, como habíamos también desarrollado en su oportunidad, a nivel de gobiernos regionales se desarrolla de manera interina a nivel de departamento y bueno, a nivel de gobiernos locales en razón a distritos y provincias. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Nos vamos a adentrar un poco a la gobernanza en específico y para ello justamente vamos a utilizar el marco normativo que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales deben emplear. Así que sin más, voy a dar inicio a la clase. Un segundo, por favor. Bien, entonces, lo dicho, eh, la clase del día de hoy va a tener por objeto principalmente que ustedes conozcan un poco los aspectos sustanciales del marco normativo a nivel de los espacios de gobernanza que existen, ¿no? Miren, a lo largo de los años, los espacios de gobernanza se han creado tanto por necesidad como también, evidentemente, por forma de resolver ciertos aspectos puntuales. Nuestro legado más cercano a nivel de antecedentes, de poder abordar un espacio o espacios de gobernanza, justamente son los años 90. Es importante ponerles un poco en contexto antes de adentrarnos al marco normativo actual. En los años 90 se crea el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en ese marco normativo justamente tenía por objeto desarrollar una serie de atribuciones, pero no quedó muy claro en quién recaían esas atribuciones. En ese texto normativo se hablaba justamente de una autoridad ambiental que aparentemente se iba a hacer cargo de todos esos roles. Sin embargo, allá por los años 90, inicios de los 90, concretamente a través del decreto legislativo 757, se modifica este código y con ello se plantea la idea de que la autoridad local, perdón, la autoridad ambiental iba a coexistir con autoridades sectoriales que también iban a ver a su vez aspectos ambientales. Entonces, esa primera ruptura de ese marco normativo creó, ¿no? Básicamente la necesidad de articular acciones, puesto que ya no solamente iba a haber una sola autoridad ambiental, sino que iban a haber diversas autoridades ambientales, ¿no? Tal es así que en esos años, ¿no? Las primeras autoridades ambientales que vienen a desarrollar normativa ambiental fueron los sectores propiamente dicho, ¿no? En específico, el sector energía y minas. Fueron los primeros en aprobar su reglamento a nivel de gestión ambiental, el sector minero. Posteriormente de esto lo hizo también en el aspecto de energía, ¿no? El primer reglamento del sector energético que involucraba sector electricidad y hidrocarburos. A finales de esa década también hizo lo propio el sector industria, ¿no? Entonces, esa ruptura que se dio en los años 90 se vino a acentuar aún más con el proceso de descentralización. En el proceso de descentralización, si bien es cierto, ¿no? El Poder Ejecutivo transfirió funciones a gobiernos locales y regionales, sí, aún no estoy cambiando la PPT, es una introducción para que pongamos un poco en contexto, ¿ya? Entonces, comentaba, en ese marco, ¿no? En el proceso de transferencia de competencias de los gobiernos, el gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, vino con esa lógica, ¿ya? Vino con esta idea de que la transferencia de funciones iba a tener justamente una temática sectorial.
De esta razón se explica, por ejemplo, que la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente de los gobiernos regionales no asumió responsabilidades ambientales en materia de minería, por ejemplo, o lo propio también en materia de pesquería, sino que en realidad los sectores, es decir, los ministerios, ¿no? Transfirieron estas responsabilidades a las gerencias o direcciones sectoriales, es decir, a la Dirección de Energía y Minas y Dirección Regional, pues obviamente, o a la Dirección Regional de la Producción. Por lo tanto, a nivel de la transferencia de funciones, eh, de manera un poco extraña, ¿no? Básicamente también se estaba creando una serie de nuevos actores cuando quizás en realidad debió ser uno, que en realidad debía ser solamente el gobierno regional. Pero en la práctica había varias oficinas que veían temas ambientales y muchas de estas estaban básicamente descoordinadas, ¿ok? Esto, por cierto, sigue siendo una problemática vigente, ¿no? Estamos en 2025 y aún siguen habiendo esos problemas de descoordinación de autoridades ambientales debido justamente a esta estructura. Entonces, para poder paliar ese asunto, es decir, la descoordinación de autoridades como tal, es que a finales del siglo XX, o sea, los años 90, el Consejo Nacional del Ambiente, el CONAN, ¿no? Planteó lo que se denominó el MEGA, ¿no? Que es el marco estructural de la gestión ambiental. A través del MEGA se planteaba una serie de niveles, pero sobre todo también se planteaba una serie de plataformas de articulación. El MEGA básicamente es nuestro primer antecedente. Cuando hablamos de gobernanza a nivel descentralizado, pensemos que muchos de los temas que vamos a ver surgen en estos primeros aspectos. Es decir, ¿por qué existe un sistema de gobernanza a nivel descentralizado? La respuesta es muy sencilla. Porque en realidad en el territorio, más allá de las autoridades específicas que puede haber a nivel municipal y demás, existen muchas autoridades que debido justamente a estas reformas normativas se crearon, ¿no? Tanto a nivel sectorial como también a nivel específico, ¿no? En su oportunidad, como mencioné, la transferencia de funciones involucraba que la gerencia de recursos naturales a nivel regional asumiera responsabilidades, sí, pero también lo hacía la gerencia, bueno, la Dirección de Energía y Minas, ¿no? La Dirección de Producción, entre otros. Entonces, el MEGA es el primer antecedente que intenta paliar este asunto, es decir, intenta resolverlo. Intenta resolverlo justamente con un sistema en la que, a través de espacios de gobernanza, se articulen acciones en concreto. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Esta idea justamente de hablar de espacios de gobernanza no está planteado de esta manera tan específica en las normas, sino que más que todo se ven y se resuelven a través de sistemas, ¿no? El marco normativo, básicamente cuando habla de espacios de gobernanza, si bien es cierto, lo señala, pero la plataforma en las cuales estos espacios de gobernanza se van a desplegar y se van a ejecutar, van a ser a través de los sistemas. Para, para ver la noción del concepto de sistema, hay que ver justamente el tema de el marco conceptual que plantea justamente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En la Ley Orgánica, en la famosa LOPE, se establece, ¿no? Esta idea de sistemas, ¿no? Concretamente los plantea como un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Y es lógico, ¿no? Cuando uno habla de sistemas, básicamente es el conjunto de algo, de varias partes, ¿verdad? En esta idea, entonces, para efectos obviamente de la LOPE, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sistema viene a ser un conjunto, básicamente, pues, de un lado, principios que van a ayudar, evidentemente, a orientar la ejecución de una temática específica, de normas que van a desarrollar de forma concreta, detallada, la temática en concreto que se debe hacer, procedimientos, ¿no? Que van a ejecutar quizás algún servicio público que se deriva de ese sistema relacionado a esa temática, técnicas e instrumentos que van a ser justamente pues, herramientas vitales, ¿no? Para establecer metodologías, para dirimir algunos asuntos, para evidenciar, ¿no? A nivel de monitoreo, entre otros aspectos, ciertas situaciones que son de relevancia técnica especializada. Entonces, un sistema viene a ser un conjunto de todo esto. Esta idea, justamente sobre la base de esto, es donde se plantean los espacios de gobernanza. Todo sistema
¿no? En la actualidad ustedes van a poder revisar el CINEFA, SINAGER, SINAFOR, todos los que ustedes deseen, van a tener justamente un espacio de articulación donde estos principios, estas normas, estos procedimientos, estas técnicas e instrumentos van a retroalimentarse, ¿no? A lo largo de los años van a cambiar, van a variar, bajo la idea justamente de la mejora continua, que es un principio, por cierto, en el marco de la gestión ambiental. Entonces, este es un primer alcance que debemos tener en consideración. Los espacios de gobernanza, en el marco, evidentemente, de la descentralización, se plantean a través de sistemas. Así ustedes, por ejemplo, cuando revisen y ejecuten, por ejemplo, un sistema regional de gestión ambiental o un sistema local de gestión ambiental, una de las formas de ejecutarlo es a través de su espacio de gobernanza, que ciertamente van a ser las comisiones ambientales, ¿verdad? Regionales o municipales, según sea el caso. E incluso, ¿no? Espacios más especializados, como por ejemplo los sistemas regionales de conservación, van a tener también un espacio de gobernanza, ¿no? Que posiblemente puede ser un grupo técnico del sistema o un grupo técnico de diversidad biológica, según sea el caso. En esos espacios, entonces, a razón de estos principios, normas, procedimientos y técnicas, estas autoridades se van a articular. Es decir, no es simplemente una mera reunión de autoridades involucradas en la temática, sino que es una reunión de autoridades involucradas que a su vez emplean y deciden en función a estos principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Por ejemplo, cuando se desea actualizar la estrategia regional de cambio climático, ¿no? Uno de los primeros alcances es la CAR, ¿no? En la CAR se van a debatir muchas cosas, pero el tema específico es que lo que se va a debatir es en función a las técnicas e instrumentos que existen para esa materia, ¿no? Concretamente existe un lineamiento para la actualización o elaboración, según sea el caso, de una estrategia regional de cambio climático. Entonces, se está ampliando el sistema, ¿ok? Que en este caso puede ser obviamente el propio Sistema Nacional de Gestión Ambiental o el propio Sistema Regional de Gestión Ambiental. Entonces, una primera idea es esta, ¿no? Los espacios de gobernanza se van a establecer a través de estas plataformas denominadas sistemas. Pero a su vez, los sistemas también evidentemente tienen un ente rector, ¿ok? Es decir, alguien que dirige. La idea de dirigir no es tanto como si se entendiese como una mirada vertical. Más que todo es una mirada supervisora y orientadora de ese sistema, ¿no? Incluso el ente rector va a tener a su cargo de desarrollar normativa complementaria, ¿ok? Para quizás dirimir, ¿no? Esclarecer o llenar de contenido algún punto en específico que se refiere justamente a esos sistemas, ¿no? Entonces, queda claro que los sistemas en sí, estamos hablando en general, por cierto, luego vamos a detallar cada uno de estos, eh, tienen este enfoque, ¿no? Es una serie de un conjunto de estos elementos, tiene su ente rector, guía, orienta y desarrolla normativa especializada en la materia que complementa esa información, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en gestión ambiental diversos sistemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Este sistema tiene sus principios particulares. Con esos principios orienta a la fiscalización, pero también hay normas específicas, ¿no? Hay reglamentos para la supervisión, otros para la fiscalización y sanción. Existen también propiamente procedimientos específicos, ¿no? Que establecen los plazos, ¿no? De ejecución de un procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental. También existen técnicas, ¿no? Que por ejemplo pueden ser la metodología de cálculo de multa en materia ambiental, ¿no? Se deriva de este sistema de fiscalización ambiental, y a su vez tenemos instrumentos, como por ejemplo el famoso Planefa, ¿no? Donde se planifica, evidentemente, la ejecución anual de la fiscalización ambiental que realiza alguna autoridad. Entonces, eso es simplemente para que se tenga en consideración que esta serie de ideas nos van a estar acompañando a lo largo de toda esta sesión, porque los espacios de gobernanza se van a desarrollar justamente sobre estas dos ideas, ¿no? Sobre un sistema que tiene estos elementos y sobre un ente rector que generalmente va a orientar y complementar a nivel de normativa y lineamientos ese sistema en concreto. Ahora, aún no entramos a los sistemas de gestión ambiental. Es importante, antes de entrar en eso, tener en consideración de que existen en nuestra normativa dos tipos de sistemas, ¿ok?
Por un lado están los sistemas administrativos, que como ustedes están viendo, ¿no? Estos están más que todo enfocados en regular, ¿no? Algún recurso de una entidad pública, por ejemplo, presupuesto, ¿no? Bienes, ¿no? Materiales, por ejemplo, bienes muebles, este, también evidentemente recursos humanos, ¿no? Y a razón de ello hay sistemas específicos, sistemas administrativos para eso, ¿no? Está el sistema de recursos humanos, cuyo ente rector es Servir, por ejemplo, ¿no? Está el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es el Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas. También está el Sistema Nacional de Presupuesto, donde también evidentemente el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos sistemas son sistemas administrativos y manejan recursos. Ese tipo de sistemas básicamente no involucran mucho el tema ambiental, están más enfocados justamente en el proceder, en el funcionamiento de la entidad. Pero existen otro tipo de sistemas, sistemas específicos que están diseñados para implementar alguna política pública, ¿no? Y es ahí donde nos vamos a detener. Estos tipos de sistemas se denominan sistemas funcionales, ¿ok? Tienen como función o finalidad justamente asegurar el cumplimiento de una política pública, como por ejemplo la Política Nacional del Ambiente, pero no solamente esa, ¿no? Sino la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Director, por ejemplo, entre otro tipo de instrumentos, ¿no? Que son en realidad políticas públicas. Entonces, los sistemas funcionales es donde principalmente se van a alojar los espacios de gobernanza ambiental, porque dentro de estos, evidentemente, van a estar los sistemas ambientales, ¿no? Como el propio Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que ciertamente pues, va a tener por objeto, en concreto, ejecutar, ¿no? Y asegurar la ejecución del cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente al 2030. Entonces, la tercera gran idea que es importante tener en consideración es que los espacios de gobernanza, ¿no? Si bien es cierto, como primera idea se plantean sobre una plataforma que es un sistema y está dirigido por un ente rector, la tercera idea sería que estos sistemas son principalmente sistemas de tipo funcional, porque su objeto es justamente implementar una política pública específica. Y como ya he repetido, puede ser la política nacional del ambiente o una política en concreto, ¿no? Más detallada. Por ejemplo, y abordamos el Sistema Nacional de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, ¿no? El SINAFOR. Ese sistema en concreto va a tener por objeto ejecutar la política forestal y de fauna silvestre al 2030, ¿no? Que está por salir, todavía está a nivel de propuesta esa política, pero digamos que sería esa la idónea, ¿no? Hay una vigente que data del 2014, pero se entiende la idea, ¿no? Es ejecutar una política específica de acuerdo a la temática de ese sistema, ¿ok? Ahora, más allá de esa idea que está definida en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también es importante que tengamos en consideración cómo opera un sistema, ¿no? Un sistema es básicamente por así decirlo, una maquinaria, ¿no? Que está en constante cambio, está en constante movimiento, ¿ok? Los sistemas en sí mismos, y es más, lo tenemos como claro ejemplo de ello, el propio Sistema Nacional de Gestión Ambiental, están en constante mejora continua, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se actualizó su reglamento. Teníamos un reglamento del 2005, ¿no? El Decreto Supremo 08/2005 PCM, que ya ha sido reemplazado, ¿no? Tenemos ahora un nuevo reglamento, que es el Decreto Supremo 014/2024 MINAM, que básicamente pues, plantea una actualización del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, es importante tener en consideración que estos sistemas no son elementos estáticos, están en constante cambio. Pero, ¿qué es lo que impulsa el cambio, no? Por ejemplo, a diferencia de otros marcos normativos, que el cambio lo impulsa quizás alguna problemática nueva presentada, alguna situación no evidenciada, ¿no? En el caso de los sistemas funcionales y sobre todo los que tienen que ver con espacios de gobernanza, lo que impulsa el cambio y la actualización de estos sistemas es justamente la retroalimentación que se ha tenido en el transcurso de su ejecución durante los años y lo cual ha identificado situaciones que ameritan ser mejoradas. Por ejemplo, en el caso de los sistemas regionales de gestión ambiental, el rol de las CAR, ¿no? Mucho tiempo atrás, las CAR, por ejemplo, solo era simplemente un espacio de reunión
donde pues directamente autoridades de diversas materias en temas ambientales, ¿no? Decidían o acordaban aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo largo de los años, ¿no? He visto CARS que, por ejemplo, ya tienen un espacio difundido hacia el público, ¿no? Hay algunas CAR que incluso sacan pronunciamientos a la opinión pública. Hay otras CAR que, por ejemplo, se involucran en la resolución de conflictividad socioambiental, que si bien es cierto, es una atribución que siempre estuvo ahí, no mucho se estaba empleando, no mucho se estaba ejecutando, ¿no? No porque evidentemente no se quisiese, sino porque también el propio sistema, a través de sus principios, lineamientos y normas, no atendía a nivel de detalle ese rol que tenían las CAR, por ejemplo, ¿no? A día de la fecha hay CAR que incluso hasta se trasladan a la zona de conflictividad, convocan obviamente a las personas o los sectores involucrados y hasta incluso impulsan, en este caso, la respuesta de las autoridades pertinentes, ¿no? Y eso realmente debe ser un espacio de gobernanza vivo, que no solamente se dedique a pues, sentarse en un asiento, en una reunión y escuchar a alguien hablar de una problemática ambiental, sino de involucrar a quien le corresponde, de acuerdo a su competencia, ¿no? La toma de acciones pertinentes y el reporte de esa toma de acciones por parte justamente de la CAR, quien tome conocimiento de lo que se ha avanzado. Eso involucra un gran trabajo, por cierto, ¿no? No es, lo que puede sonar bastante sencillo, pero créanme que hay departamentos donde las CAR ni siquiera se reúnen. Y eso involucra todo un reto justamente de articular a las autoridades que muchas veces están trabajando en problemas, en problemáticas ambientales muy similares, pero lo están haciendo de manera descoordinada, ¿no? No interactúan entre ellas. Y ese es el enorme problema que vimos en la sesión pasada, ¿no? Que es que la misma comisión de la OCDE identificó en materia de descentralización, que existen autoridades que trabajan en en el mismo tema, pero no coordinan entre sí. Hay un doble esfuerzo o incluso hay no solo duplicidad de funciones, sino incluso dentro de esa duplicidad distintas miradas o miradas totalmente disímiles sobre un mismo tema. ¿Ok? Entonces, este sistema que tiene este conjunto de principios, normas, ¿no? Que es dado y dirigido por este ente rector, ¿no? Siempre se va a retroalimentar. ¿Cómo se retroalimenta? A través justamente de ese espacio de gobernanza. El espacio de gobernanza debe informar, ya sea a la autoridad local o regional o al propio Ministerio del Ambiente, las acciones realizadas en el año, en el periodo anual, y esa información justamente sirve de base para la toma de decisiones y mejora continua de este sistema, ¿no? Entonces, los espacios participativos, que según sea el caso, ¿no? Grupos técnicos, mesas de trabajo, comisiones, todo lo que ustedes decidan denominarle según el sistema en concreto, van a ser vitales para mejorar estos marcos normativos, ¿ok? Y eso es lo que está ocurriendo. Y ya vamos a entrar a mayor detalle en los siguientes PPTs, donde justamente se da cuenta de cómo ahora es un poquito más metodológico y ayuda evidentemente a los propios gobiernos regionales a reportar esta información de una manera un poco más ordenada, que va a servir justamente de información vital para la mejora continua de estos sistemas como tal. Dicho esto, entonces, ya creo que queda claro qué estamos hablando cuando mencionamos sistemas y espacios de gobernanza, ¿no? En esa línea, entonces, entra a tallar el tema ya de gestión ambiental. Dentro de todo este marco conceptual, existe pues un sistema principal, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este sistema, como tal, está regulado en la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Que es la ley concretamente 28245, es una ley del año 2004. Pero como vuelvo a reiterar, esa ley en realidad tuvo como base, ¿no? conceptual el famoso MEGA, el Marco Estructural de la Gestión Ambiental, que se desarrolló a nivel de lineamientos por parte del CONAN a finales de los 90 y inicios del siglo 2021, pues, ¿no? En base a ello, la ley justamente plantea al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como una organización integral a nivel tanto territorial, se plasma en el territorio, pero también a nivel funcional, porque aborda temas específicos relacionados a temas ambientales importantes, ¿no? Hemos tocado brevemente la fiscalización ambiental,
pero también así a su vez está el tema de biodiversidad, ¿no? El tema también obviamente de evaluación de impacto ambiental, recursos hídricos, entre otros, ¿no? Entonces, el sistema a su vez se va a subdividir en tres grandes aspectos, ¿no? Un nivel transectorial, y esto lo dispone la Ley General del Ambiente, un nivel transectorial que básicamente aborda una temática específica, ¿no? Como es transectorial, pues aborda todos los sectores. Por ejemplo, si abordamos fiscalización ambiental hace una municipalidad, también obviamente lo hace el gobierno regional, o también lo hace el ministerio. Entonces, es una temática justamente transsectorial, ¿ok? Luego tenemos sistemas sectoriales, ¿no? Que en realidad a lo largo de los años se han definido en reglamentos de gestión ambiental. Estos reglamentos de gestión ambiental sectorial, justamente, pues como su nombre lo indica, abordan una temática sectorial específica, ¿no? Sector turismo, sector agricultura, sector saneamiento, transportes, minería, energía, electricidad o hidrocarburos, según sea el caso, ¿no? Y obviamente sistemas territoriales, donde nos vamos a centrar en esta sesión, que son justamente espacios de síntesis, ¿ya? Eh, eso debe tenerse bastante en consideración. Los sistemas territoriales, que son los regionales y los locales, son espacios de síntesis, porque todo lo anterior, es decir, lo transectorial, es decir, la fiscalización ambiental, la evaluación del impacto ambiental, ¿no? O el tema sectorial, ¿no? Residuos sólidos, minería, industria, según sea el caso, ¿no? Van a tener que aterrizar a la realidad de cada territorio en particular. Si bien es cierto, como hemos visto en la sesión pasada, la gestión ambiental descentralizada tiene ciertas limitantes a nivel de regulación, no impide, evidentemente, que se pueda modular algunas responsabilidades que el gobierno regional tiene para tal efecto, ¿no? Por ejemplo, si un gobierno regional tiene una área de conservación regional, pues es importante que el sistema, por ejemplo, defina, ¿no? Bajo qué instrumentos se tiene que aprobar un plan maestro de una ACR, ¿no? O cuáles van a ser los criterios específicos para seleccionar los jefes de áreas de ACRs, entre otros aspectos que son atribuciones del gobierno regional, pero que necesitan ser modulados a la realidad del territorio de ese lugar en concreto. Bajo ese alcance, entonces, queda claro que los sistemas territoriales, el SLGA y el SLGA, van a ser justamente normativa de síntesis. A esta normativa de síntesis, evidentemente, se les va a adicionar las prioridades importantes que tiene cada territorio, ¿no? Y cada territorio, evidentemente, tiene prioridades particulares. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la problemática que tiene Madre de Dios con la minería ilegal, que quizás, ¿no? La problemática que tiene, pues, Ucayali con la tal ilegal, ¿no? Son ambas departamentos amazónicos, pero las problemáticas ambientales, si bien es cierto, pueden ser parecidas, ¿no? Pero hay criterios diferenciadores que evidentemente ameritan estrategias distintas. ¿Ok? Y lo mismo es, ¿no? Estamos tocando simplemente el tema amazónico. Si nos vamos por otro lado, no sé, pues no es lo mismo la problemática de la minería no metálica de Tacna, ¿no? Con la problemática que tiene Lambayeque con la pérdida de algarrobo por la generación de carbón vegetal. Entonces, evidentemente, cada territorio tiene sus problemáticas y estos sistemas van a complementarse con matrices de prioridades, ¿no? Para atender justamente esos enfoques a manera de poder resolverlos de acuerdo, obviamente, a las prioridades que se han establecido conforme a la realidad de cada departamento. Bajo esa lógica, entonces, la gestión ambiental, donde se va a plasmar la gobernanza, plantea principios, ¿no? Esto está en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La primera es la lógica, ¿no? Estamos hablando justamente de lo que corresponde, si estamos hablando de un sistema funcional, el SNG es un sistema funcional y que tiene por objeto, evidentemente, ejecutar la política nacional del ambiente, queda claro que el primer principio es justamente la obligatoriedad de este sistema en hacer cumplir la política nacional ambiental, ¿no? Eso queda claro. La siguiente es evidentemente otra gran, quizás idea obvia,
si yo tengo el sistema para establecer una articulación entre autoridades, ¿no? Lo lógico es que el segundo principio involucre justamente esa articulación en el ejercicio de funciones públicas, ¿no? De acuerdo al carácter transectorial de la gestión ambiental, ¿no? Siempre el sistema y los espacios de gobernanza van a ser esas plataformas donde van a venir todas las autoridades involucradas en temas ambientales a decidir y acordar, ¿ok? Pero no solamente eso. La idea también es la coherencia, ¿no? Que esté orientada justamente a eliminar o evitar superposiciones, omisiones, duplicidades, vacíos en el ejercicio de competencias ambientales. Y sí, yo sé que en esta tercera, en este tercer ítem, va a haber mucho que hablar, porque siempre es algo que se suele comentar por parte de los funcionarios subnacionales, ¿no? Esta idea de que hay demasiada duplicidad, ¿no? Existe superposición de labores, ¿no? Por ejemplo, lo más concreto, la mirada que antes tenían los gobiernos subnacionales de cara a los recursos hídricos, luego vino a ser reemplazada por la ANA, ¿no? Pero antes de la ANA, por ejemplo, a nivel de las direcciones de salud, ¿no? Ellos hacían control de calidad del agua y ahora están con la ANA también haciendo algo parecido, ¿no? O por su parte también quizás, ¿no? Lo que se hacía a nivel justamente de fiscalización ambiental, ¿no? Propiamente dicha a nivel municipal, quizás pueda justamente duplicarse con la labor que, por ejemplo, tiene OEFA en materia de comercio interno, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Lo que ha ocurrido la semana pasada, ¿no? El desplome de este techo en el mall de Trujillo, ¿no? Impulsó evidentemente la fiscalización por parte de la municipalidad, ¿no? Y la municipalidad obviamente lo hizo a nivel de infraestructura y a nivel de seguridad. Pero también, por ejemplo, OEFA, ¿no? Tiene una atribución de fiscalizar ambientalmente a centros comerciales, porque se le transfirió las funciones de comercio interno. Pero a su vez, ¿no? El municipio también va a tener a su vez el cargo de evitar que, por ejemplo, se generen residuos sólidos en mérito justamente al mall como tal. Entonces, si no hay una delimitación clara o si no hay un rol claro de los funcionarios, tanto nacionales como regionales, se va a tener una aparente duplicidad que no es tanto así. Sí existen grandes diferencias, pero es necesario justamente coordinar, ¿no? Y concertar cuál es el rol de cada autoridad, porque si no, evidentemente se va a ver como una duplicidad, ¿no? El funcionario municipal dice, oye, pero si yo veo residuos sólidos y OEFA ve el tema del centro comercial, entonces yo no tengo nada que ver en el centro comercial. Entonces, ese tipo de situaciones van a tener esa relevancia, ¿no? Un tema también bastante específico son los RCDs, ¿no? Los residuos sólidos de la construcción y demolición, donde el marco normativo de gestión ambiental plantea que mientras estos RCDs impacten el ornato, pues la municipalidad va a ser la involucrada en fiscalizar. Pero si esos RCDs se generan en el marco de un proyecto de edificación que tiene un instrumento de gestión ambiental, en teoría el fiscalizador debería ser el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, se tiene que tener claro los roles. A veces puede ser un poco confuso, pero es necesario justamente coordinar entre autoridades para que no se tenga esta apariencia de duplicidad o superposición. Pero también es comprensible debido a la cantidad, pues, vasta de lo que hay a nivel justamente de lo que corresponde a autoridades ambientales, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que incluso a nivel territorial, pues, muchos organismos técnicos especializados como EFA, ANA, CERNAN, pues ya tienen sus propias oficinas desconcentradas, ¿ok? Bien. Otro cuarto punto, evidentemente, es la descentralización y la desconcentración de las funciones ambientales, ¿no? Ya hemos dicho que esto, en buena cuenta, sigue estando en proceso. Ahora, no sé si les comenté a ustedes, pero aparentemente va a haber delegación de funciones en materia de industria, en materia de agricultura. Ya hubo en tema de transporte y saneamiento, y también edificaciones. Bueno, va a continuar todo esto, ¿no? Y eso evidentemente plantea esa situación. ¿Ok? Misma idea está el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Se da con el fin de unificar, simplificar y dar transparencia a los procedimientos. De hecho, mucho trabajo ha habido al respecto con las ventanas únicas, ¿no? En materia de MAPE, por ejemplo, y también obviamente en materia de acuicultura.
La idea también de garantizar el derecho a la información ambiental es un punto vital, ¿no? La participación y control de estos espacios de gobernanza también evidentemente es un punto importante de la gestión ambiental. Está planteada como principio, ¿no? Y a razón de ello incluso podemos decir que se enmarca al principio de participación que está justamente en el tema de lo que corresponde a la Ley General del Ambiente, su título preliminar. ¿Ok? Que a su vez también deriva en Estocolmo del 72. ¿Ok? Entonces, sobre la base de estos principios, ¿no? Sobre la base de evitar duplicidad, sobre la base de coordinar adecuadamente, sobre la base de establecer espacios de gobernanza, se plantea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con ciertas finalidades, ¿no? La primera finalidad, ya lo hemos visto, ¿no? Asegurar el cumplimiento de la política ambiental. La segunda finalidad va a ser el articular el accionar de las entidades públicas, así como accionar obviamente los actores del sector privado, sociedad civil, que intervienen evidentemente en la gestión ambiental. A veces se piensa que cuando se desarrolla un tema de CAR, ¿no? Se piensa que ya se ha cumplido con convocar a las direcciones o a las gerencias regionales y la ANA y OEFA, ¿no? Pero en realidad no, eso no es la CAR. Una CAR realmente funcional debe tener, por ejemplo, a los colegios profesionales, ¿no? De ingenieros y da el caso, sobre todo el capítulo de ingeniería ambiental, ¿no? Que es sumamente relevante. Debe tener a las universidades, debe tener, por ejemplo, en algunas CAR, por ejemplo, incluso la presidencia o la Secretaría Técnica la asume la Cámara de Comercio de alguna ciudad, ¿no? O incluso también, pues, involucra a alguna empresa en particular que también participa de manera activa en las CAR. Eso es lo que debería ser una CAR funcional, ¿no? Entonces, es una finalidad bastante importante. Es decir, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental no se plantea solamente sobre la base de entidades públicas, sino también sobre los actores privados, ¿no? Empresas, sociedad civil, ¿no? Sociedad civil puede ser ONGs, asociaciones civiles, ¿no? Comunidades también, si da el caso, ¿ya? La tercera finalidad es evidentemente supervisar y evaluar a través del MINAM, que se encarga evidentemente, es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del cumplimiento de la política y obviamente de los niveles de gobierno. El MINAM evidentemente está reportando constantemente a través de su dirección de instrumentos y políticas ambientales, la DGPIGA, es la autoridad por sí que se encarga justamente de ejecutar todo esto, ¿ya? La cuarta finalidad es, evidentemente, pues, promover la ejecución de acciones de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para lograr una eficacia y eficiencia de la gestión. Cuando hablamos de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, piénsese en todas las autoridades ambientales que en el Perú tienen competencias en esta materia, ¿no? Estamos hablando, sí, de MINAM, sí, de OEFA, sí, de CERNAM, sí, de ANA, pero también estamos hablando, por ejemplo, de los ministerios, ¿no? Las direcciones generales de asuntos ambientales también deben ser autoridades en esta materia, ¿no? También OSINFOR, también el CERFOR, ¿no? El CERFOR participa muy activamente en algunas CARS, ¿no? En algunos departamentos donde todavía no hay transferencia de competencias, entre otros, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿no? Está el tema de implementar a nivel territorial cuencas hidrográficas, intervenciones articuladas destinadas a la protección del medio ambiente, ¿no? Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Eh, por ejemplo, un tema bastante interesante de la actualización del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es darle énfasis al tema de las cuencas hidrográficas, ¿no? Eso involucra un trabajo articulado con ANA y otras autoridades intervinientes en la cuenca hidrográfica. Entonces, queda claro que el SNGA, ¿no? Tiene este enfoque, ¿no? Sigue siendo un sistema, sigue teniendo principios, normas, procedimientos, técnicas, e instrumentos. El ente rector va a ser MINAN, quien va a supervisar su ejecución y se va a retroalimentar a través justamente de estos espacios participativos. Y hay un punto de crítica aquí que comentar, ¿no? La ley en su momento planteó la idea de que existan espacios de grupos multisectoriales, ¿ok? Que se desarrollen a nivel nacional. Lastimosamente, a razón del cambio de la LOPE, ¿no? De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es una ley posterior, esta idea fue absorbida por la idea justamente de tener estas comisiones, ¿no? Transitorias, o grupos de trabajo transitorios, donde justamente se aborde estas temáticas de manera puntual, específica y por un tiempo determinado, ¿no? Con lo cual, evidentemente, los grupos transitorios o transsectoriales quedaron de lado
y a razón de ello justamente están estos grupos transitorios especializados en una materia que tienen por objeto evidentemente abordar una problemática específica. Pero eso ocurre a nivel nacional, ¿ok? Sin embargo, entonces, queda claro que el SNGA, ¿no? Se plantea tanto a nivel funcional, es decir, desde la labor que tiene a nivel regulatorio el MINAN, pero también evidentemente los ministerios, la PCM, los grupos técnicos multisectoriales que se puedan desarrollar, y a nivel evidentemente territorial, ¿no? La intervención que tienen los tres niveles de gobierno sobre un departamento específico, ¿no? Sobre la base evidentemente de las funciones que se tiene en esa materia, ¿no? Si hay una problemática en materia de fiscalización ambiental, pero en Madre de Dios, entonces esa fiscalización ambiental se va a desarrollar en función a las normas del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, pero va a estar enfocado en las problemáticas particulares de ese territorio, ¿no? Que pueden ser evidentemente el tema de pérdida de bosques, contaminación de agua, ¿no? Incluso temas correlacionados a la materia, como por ejemplo, pues trata de personas, ¿no? Violencia contra la mujer, explotación de menores, explotación laboral, entre otros aspectos que están relacionados a la problemática. Y la forma de abordarlos incluso va a involucrar que existan otras autoridades que no necesariamente son ambientales, pero que van a ser vitales para poder justamente resolver la problemática, ¿no? Por ejemplo, va a intervenir la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, y poblaciones vulnerables, ¿no? Va a intervenir quizás otra autoridad en temas de conflictividad, según sea el caso, y todo ello evidentemente va a desarrollarse en función a esa problemática en particular. Entonces, la fase de implementar este tema de normas y demás plantea justamente la idea de que existe siempre un diseño de una propuesta normativa, pero que en el marco del sistema impulse la participación. Muchas de las normas, por ejemplo, que se desarrollan a nivel regional, pasan primero por la CAN o por la CAN. Y estas, evidentemente, pues bajo esa fase participativa, se puede perfeccionar su desarrollo y evidentemente, pues a nivel luego de opinión del ente rector, va a dar la opinión o informe favorable según sea el caso y la propuesta puede ser desarrollada a nivel de aprobación. Este modelo que ustedes están viendo es un modelo que se aplica en los tres niveles de gobierno, o por lo menos debería ser así, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven algún nuevo reglamento sectorial, lo que ustedes van a leer primero es una prepublicación de ese reglamento, ¿no? Va a tener una fase de participación donde van a dar tantos días para que la población opine y finalmente pues el MINAM va a dar lo que corresponde la opinión favorable, ¿no? Y a nivel descentralizado también, ¿no? La norma, por ejemplo, plantea que para aprobar los sistemas regionales de gestión ambiental y los sistemas locales de gestión ambiental debe haber una opinión previa favorable de MINAM. Entonces, en esos niveles de gobierno, ¿no? Estas autoridades van a plantear el proceso de actualización de sus sistemas a través de sus espacios específicos, ¿no? De sus gerencias ambientales. Luego va a someterse esto a concertación por parte de la CAN o la CAR, y de lo que salga de ello, ¿no? La perfección o el afinamiento que se pueda tener de esa propuesta, finalmente va a llegar a MINAN. Y MINAN, evidentemente, lo que va a hacer es opinar de manera favorable o desfavorable. También puede emitir opiniones o observaciones. Y en función a ello, pues se va a perfeccionar el marco normativo y una vez con la opinión favorable, pues ya se puede aprobar la propuesta mediante ordenanza regional, ¿no? Y ahí hay una falencia, por ejemplo, ¿no? Este, los gobiernos regionales debido, por ejemplo, y las municipalidades también debido al cambio de gestión, muchas de sus normas ambientales no están publicadas en el portal web institucional, ¿no? Y a veces cuando se quiere pedir acceso a la información, pues incluso ellos mismos no tienen la información, ¿no? Es un poco extraño porque a veces la información se alcanza no por parte de los gobiernos nacionales, sino por parte de MINAN, que en el marco del proceso de evaluación de su propuesta, que ocurrió hace 5 años, ¿no? Los tenía entre sus archivos y directamente se tenía acceso a la norma. Ahora, eso no está bien, ojo, sobre todo si son normas que regulan el control y sanción en materia ambiental de alguna actividad económica, por ejemplo, no sé, a nivel local, discotecas, restaurantes, ¿no? Comercios en general, pues el Tribunal Constitucional ya ha dicho en muchas ocasiones
que no publicar en el portal institucional el texto completo del marco normativo, pues vulnera evidentemente el ejercicio al derecho de la defensa. Y por lo tanto, todo procedimiento sancionador que se cree sobre la materia va a devenir en nulo, ¿no? Y porque evidentemente se está afectando un derecho fundamental que es tener conocimiento total del marco normativo para poder ejercer mi defensa legal de manera idónea, ¿no? Eso es importante, si acá hay funcionarios municipales, tienen eso bastante en consideración, porque evidentemente si alguien quiere sancionar a alguien por disponer inadecuadamente de residuos sólidos, por vulnerar las normas de ruido del ornato, pues es necesario que todo ese marco normativo donde se desarrolle esas normas, ¿no? El CUIS, el RAS, o el reglamento de ruido, entre otros, debe estar debidamente publicado su contenido en el portal institucional. ¿Ok? Bien. Todo esto, evidentemente, no solamente se plantea que esté a nivel de normas, ¿no? Una de las grandes falencias que se ha tenido durante muchos años es que el tema ambiental siempre estaba, entre comillas, peleado con el presupuesto, ¿no? Era una queja constante, ¿no? No tengo presupuesto, no puedo ejecutar tantas funciones. Se crean ordenanzas regionales con muchas funciones, pero yo no tengo presupuesto para ejecutar, ni siquiera tengo una persona dedicada al tema, ¿no? Y mucho de esto, si bien es cierto, tiene como explicación lo que ya abordamos en la sesión pasada, que era obviamente que la descentralización no vino con una descentralización fiscal efectiva, pero lo cierto también es que muchas de estas normas no se diseñaban justamente con la finalidad de insertarse en los instrumentos de planificación institucional. Ahora, evidentemente, eso ha quedado superado y debe quedarse así. Muchas de las normas que se plantean deben estar articuladas a las metas del PEI o del POI para que ciertamente, pues, ¿no? En una actualización o en un nuevo POI multianual, según sea el caso, se incorpore alguna de esas funciones con presupuesto idóneo, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy una municipalidad y en el marco de mi sistema local de gestión ambiental planteo funciones específicas de mi área ambiental, según sea la dirección o la gerencia de servicios públicos, ¿no? Y es más, planteo un reglamento sancionador y demás, pues evidentemente debo revisar y propiciar que esas funciones de vigilancia, fiscalización y control estén en mi PEI y en mi POI. Debo asegurarme que en la dimensión ambiental del PEI esté establecido el tema de calidad ambiental, por ejemplo, y debo asegurarme que el objetivo estratégico institucional, que luego se va a convertir en acciones puntuales en el POI, pues despliegue de ahí justamente las acciones de fiscalización con un presupuesto específico, ¿no? Que luego lo puedo articular si yo deseo al 144 o al 036, según sea el caso a nivel de programa presupuestal, pero la idea es que tenga un flujo constante de presupuesto que me ayude justamente a lo largo del tiempo tener presupuesto para la ejecución de estas funciones que se establecen en el marco de los sistemas y demás. ¿Ok? Entonces, esa es una de las grandes tareas que se tiene. Es un gran reto, por cierto, ¿no? No todos los gobiernos regionales o todas las municipalidades pueden hacerlo. Existe todavía pues una gran debilidad en ese extremo, más que todo por la alta rotación, ¿no? Caso distinto es cuando evidentemente una dirección o una gerencia pues ya tiene personal de planta de años que evidentemente pues ya conoce estos temas y ciertamente pues puede articular de manera más eficiente, ¿no? He visto esa situación en algunos departamentos donde pues en efecto la realidad es completamente distinta a nivel de las gerencias de recursos naturales, ¿no? Pero en otras donde siempre se cambian las gestiones, pues siempre una nueva gestión regional tiene esas falencias a los inicios de los primeros años de gestión. ¿Ok? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es una estructura general, ¿no? Es una estructura que a nivel normativo me plantea las bases necesarias, ¿no? Me indica cuál es la finalidad, ya hemos dicho, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental me dice que su finalidad es articular, evitar duplicidad, ¿no? Retroalimentarse y obviamente ser liderado por MINAN, quien a su vez va a implementar pues lineamientos específicos, ¿no? Por ejemplo, a la fecha, en el marco de lo que corresponde al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el MINAN ya ha aprobado un lineamiento para la elaboración de la política regional y climática ambiental y también para el sistema local y sistema regional de gestión ambiental. Ha aprobado dos guías específicas, ¿no?
Y recientemente, ¿no? Que lo que vamos a ver luego, recientemente, hace un mes, ha aprobado una guía también para la implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental. Se entendería que muy pronto también estaría por aprobarse la guía para implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental. ¿Ok? Entonces, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el ente rector, que es MINAN, está complementando este sistema con guías, lineamientos específicos. Pero como ustedes ven en la pantalla, ¿no? Este sistema a su vez tiene subsistemas especializados o temáticos, ¿no? Que son los famosos sistemas transsectoriales, ¿no? Porque son temas, son materias que abordan muchos sectores. El primero de ellos es obviamente el SINAMPE, ¿no? Denominado Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El SINAMPE en sencillo básicamente es un sistema que tiene una base física que se respalda en áreas naturales protegidas de administración nacional. Si bien es cierto, el único, hasta el momento, pues, autoridad que lo administra es CERNAM, en el marco de las normas del SINAMPE, por ejemplo, se establecen procedimientos específicos para determinar que, por ejemplo, se pueda o no desarrollar una actividad productiva o extractiva en la zona de amortiguamiento de un área protegida, ¿no? Y también plantea líneas maestras o guías o lineamientos para que si alguien desea desarrollar un proyecto, y elabore el estudio ambiental, pues Sarnán sea el opinante, tanto en áreas naturales protegidas de administración nacional como en áreas de conservación regional. Entonces, el SINAMPE obviamente tiene naturaleza transsectorial. Si bien es cierto, como vuelvo a reiterar, se aplica o lo administra Sarnán, hay diversas entidades públicas que van a hacer uso de ese sistema, sobre todo para decidir el otorgamiento de derechos sobre recursos naturales que puedan influenciar o impactar las áreas protegidas circundantes. Misma situación está el CINEFA, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Hemos hablado bastante de esto en esta sesión, ¿no? Que aborda el tema justamente de la fiscalización y demás. Luego está obviamente el tema del sistema de evaluación del impacto ambiental, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, a través de las últimas modificaciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se les han incorporado una serie de atribuciones en materia de evaluación del impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, para tratarse de rellenos sanitarios, que tienen implicancia provincial, la autoridad certificadora para aprobar ese estudio, el estudio de ese proyecto, es la misma municipalidad provincial, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de instrumentos de gestión ambiental para infraestructuras, sino también, por ejemplo, los instrumentos de gestión ambiental correctivos para áreas degradadas, ¿no? Incluso para instrumentos de gestión ambiental complementarios. Entonces, esa situación es importante tenerlo en consideración, ¿no? Y estamos hablando simplemente de una municipalidad. La municipalidad tendrá que emplear las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pero a su vez también lo va a hacer el gobierno regional, porque el gobierno regional también tiene atribuciones en esta materia, ¿no? En materia de minería, en materia de pesca y, bueno, relativamente reciente en materia de transporte y saneamiento y edificaciones. Y como dije, muy posiblemente también en materia de agricultura y industria. ¿Ok? Luego también está obviamente el SINIA, ¿no? El Sistema Nacional de Información Ambiental es un tema bastante importante. Ya hemos dicho que todo esto se deriva de Estocolmo, donde se desarrolló el principio del derecho a la información ambiental. Esto incluso está dado como un sistema. El MINAN aprobó en su momento un reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental y sobre la base de ello, incluso a nivel territorial, ¿no? Los gobiernos locales y los gobiernos regionales han aprobado sus sistemas regionales y locales de información ambiental, ¿no? Algunos son interesantes, ¿no? Todavía los que están activos pueden ingresar información específica que solamente en ese departamento se genera, ¿no? Y luego obviamente está el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Como su nombre lo indica, pues a pesar de que el recurso hídrico es administrado por ANA, ¿no? Al igual que el SINAMPE, también plantea normas que van a ser transversales para todas las autoridades, como por ejemplo, no otorgar derechos sobre fajas marginales, ¿no? No otorgar derechos de concesiones mineras, ¿no? Forestales, entre otros, o incluso a nivel de agricultura, ¿no? No entregar periodos rurales, ¿no? Sobre esa faja marginal. Y lo mismo, evidentemente, pues, no propiciar, ¿no? La afectación de algún recurso hídrico en el marco de algún proyecto. Y si esto fuese así, la autoridad que se va a encargar de evaluar ambientalmente el instrumento ambiental de ese proyecto
va a tener la obligación, ¿no?, de trasladar ese estudio ambiental a la ANA para opinión, es un opinante técnico. Entonces, ciertamente también tiene su espacio, ¿no? Y por cierto, cada uno de estos subsistemas, ¿no?, en menor y mediana cuenta, tiene sus espacios de gobernanza. Por ejemplo, el SINAMPE, ¿no?, más allá del espacio general de gobernanza que se plantea en el SINAMPE, dentro de áreas protegidas, también tiene sus espacios de gobernanza, que son los comités de gestión. O, por ejemplo, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos también tiene sus espacios de gobernanza, ¿no? Tiene sus grupos técnicos especializados, tiene sus grupos de trabajo, ¿no? Tiene sus grupos multilaterales, si mal no recuerdo. E incluso, ¿no?, dentro de los consejos de cuenca de recursos hídricos, también podríamos considerar un espacio de gobernanza que también reúne autoridades específicas que deciden sobre la cuenca hidrográfica. Y lo mismo, evidentemente, los otros sistemas, ¿no? Entonces, como vuelvo a reiterar, un gobierno regional o un gobierno local debe conocer esta información porque a nivel de sus sistemas regionales y locales, la información normativa que produzca tiene que ser de síntesis, ¿no? Tiene que enfocarse en problemas específicos que se ameritan en materia de fiscalización ambiental, debe establecer regulación específica sobre esa materia, ¿ok? Esta situación, que por cierto, se complementa con otros sistemas paralelos, ¿no? Son sistemas relacionados, no forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, pero debido evidentemente al alcance que tienen estos de cara al tema ambiental, están más que relacionados, ¿no? Por ejemplo, el que de estos cuatro que ustedes ven acá al lado, los dos que están más relacionados son el SINAJAR y el SINAFOR. El SINAFOR, creo que queda claro, ¿no? El Sistema Nacional de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre es evidente que es un sistema que está muy ligado a la gestión ambiental porque en este sistema se establecen los principios, normas y procedimientos en materia de otorgamiento de derechos en materia forestal y de fauna silvestre, ¿no? Y en el SINAGER también lo mismo, ¿no? El SINAGER justamente plantea planes específicos para atender emergencias de índole ambiental, como por ejemplo incendios forestales, ¿no? E incluso también el propio SINAGER tiene su espacio de gobernanza para la toma de decisiones. Y obviamente también pues el SINACUY, que ve el tema de acuicultura, y yo he adicionado acá, que es un tema trascendente que se debe saber al pie de la letra, el SINAPLAN, porque ciertamente pues la construcción de todas estas normas y el empleo de todas estas funciones debe estar en consonancia con una adecuada ejecución del POI, del PEI, según sea el caso, o de los programas presupuestales en definitiva. ¿Ok? Bien. Entonces, todo lo que hemos hablado o brevemente lo podemos detallar en estas pequeñas fichas, ¿no? En el caso del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pues su ente rector es MINAM, ¿no? La finalidad de este sistema está enfocado obviamente a tener un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que sea de manera unificada. Este sistema se dio en particular porque en su momento pues los sectores tenían sus propios procedimientos muy disímiles, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, a día de la fecha cada sector tiene su propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental, todos estos siguen la consonancia y el orden y la lógica del CEIA, ¿ok? El ente rector pues es MINAN y como en el caso del SNGA, el MINAN sacó lineamientos, guías para los sistemas regionales y locales de gestión ambiental, en el marco del CEIA, el mismo MINAN también ha sacado guías, lineamientos para el tema de las metodologías de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ha sacado guías, por ejemplo, para el tema del principio de jerarquía de mitigación, guías para la compensación ambiental, guías para la elaboración de la línea base, guías para la elaboración de la estrategia de manejo ambiental, entre otros, entre otras técnicas y metodologías que son necesarias para la construcción y evaluación de un instrumento de gestión ambiental, ¿no?, en materia de impacto ambiental. Existen, como es un sistema transectorial, ¿no? Aquí la dimensión, evidentemente, y esto lo vamos a ver a detalle en una clase específica, la dimensión territorial también se acentúa, ¿no? Gobiernos regionales y locales tienen atribuciones de impacto ambiental que se basan sobre la base, evidentemente, de estas funciones, ¿ok? Y también existen, obviamente, autoridades opinantes, ¿no? Está los opinantes vinculantes, que es Hernán y Ana, ¿no? Que como ya hemos mencionado, pues si un proyecto impacta un área protegida o un área de conservación regional o una zona de amortiguamiento,
o si un proyecto impacta, pues, recurso hídrico, ya tanto sea de agua superficial o agua subterránea, pues evidentemente estos opinantes tienen que pronunciarse, así el proyecto sea de alcance regional o local, ¿ok? Por ejemplo, si alguien está viendo una área degradada de residuos sólidos, ¿ok? Y si debajo del área degradada de residuos sólidos hay un acuífero, ¿no? Un agua subterránea, es muy probable que ese instrumento, así sea de corrección, tiene que tener pronunciamiento de la ANA, ¿ok? Porque este, tiene que establecerse medidas específicas para asegurar que, por ejemplo, la remediación del área degradada también alcance, evidentemente, el agua subterránea, si es que lo hay, ¿no? No todas las áreas degradadas de residuos sólidos lo tienen. ¿Ya? Y también se plantea pues, sobre principios, ¿no? Hay principios específicos, ya lo vamos a detallar cuando abordemos el tema de impacto ambiental. Y tiene sus instrumentos, evidentemente. Entonces, cumple los criterios que tiene todo sistema, ¿no? Principios, procedimientos, ¿no? En ente rector, sus instrumentos y sus guías técnicas específicas, ¿ok? La misma situación ocurre con Cinefa, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Ya aprobado el proyecto, pues toca fiscalizarlo, ¿no? Aquí el ente rector es OEFA. Y evidentemente los gobiernos regionales, los locales, ¿no? Y algunos ministerios también ejercen la labor de fiscalización ambiental. Por tal motivo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales también emplean el CINEFA, ¿ok? Cuando se quiere atender una problemática a nivel de gobernanza y involucra justamente atender, ¿no? Una problemática, no lo sé, pues pensemos, en una municipalidad se plantea, se convoca a reunión de una CAM, de una Comisión Ambiental Municipal, ¿no? Y la problemática específica de esta reunión es que en el ornato han aparecido muchas discotecas, ¿no? Muchas discotecas que están cerca a zonas residenciales. Y evidentemente, pues, demanda que la autoridad ambiental competente, ¿no? Frene esta situación, ¿no? Porque muchas veces esas discotecas no están cumpliendo con la zonificación establecida, ¿no? No tienen licencia de funcionamiento, no respetan las normas de ruido ambiental. Entonces se acuerda. ¿Qué se acuerda? Pues se acuerda que la autoridad competente fiscalice ambientalmente esas discotecas y que luego reporte ante la CAM, ¿no? Las acciones ejecutadas. Posiblemente, pues, la autoridad competente va a ser alguna municipalidad distrital, ¿no? Y esta va a ser justamente la que se encargue, primero, de decir que sí, en efecto, su atribución, y se compromete, evidentemente, a desarrollar sus actividades en materia de fiscalización ambiental sobre discotecas, ¿no? Y evidentemente va a reportar sobre todo este tipo de situaciones, ¿no? Este es en un sentido ideal. Yo sé que evidentemente en las municipalidades hay problemas de presupuesto, no tienen sonómetro, no tienen especialistas en temas de ruido, audio y demás, ¿no? Pero eso es un tema de ejemplo para que se pueda entender cómo incluso hasta en un espacio de gobernanza, ¿no? Se tiene que emplear las normas correctas, como en el caso evidentemente del CINEFO, ¿ok? Bien. Y el SINAMPE, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Este sistema que tiene una muy fuerte base física, que se plantea sobre un territorio que son los espacios conservados, ¿no? Su ente rector es CERNAU, ¿no? Y evidentemente, pues, tienen también, evidentemente, instrumentos, principios, ¿no? Procedimientos, hay normas complementarias que CERNAN ha desarrollado, por ejemplo, hay normas complementarias para la elaboración de planes maestros, ¿no? Normas complementarias para la elaboración del expediente de un área de conservación regional, normas complementarias para la elaboración de un expediente e inicio de trámite para un área de conservación privada, entre otros. Todo ese tipo de situaciones involucra justamente e impulsa el desarrollo de la ejecución de lo que corresponde evidentemente a este sistema. Y esta situación no solamente involucra al mismo CERNAN, sino a todas las autoridades involucradas, ¿no? Por ejemplo, si mañana un gobierno regional quiere hacer, no lo sé, un proyecto de infraestructura hidráulica en Piura, por ejemplo, ¿no? Y el canal de infraestructura hidráulica tiene que pasar por un área natural protegida, pues primero, evidentemente, tiene que solicitar la compatibilidad CERNAN, ¿no? Si eso es viable, y luego, evidentemente, pues, si dice que es viable, ¿no? Pues tiene que solicitar también la opinión técnica, ¿no? Por ejemplo, también esto ocurre en carreteras, ¿no? Entonces, esa situación también va a involucrar a aplicar este marco normativo, ¿no?
Y luego está obviamente el Sistema Nacional de Recursos Hídricos bajo la misma lógica, ¿no? Su ente rector es ANA y ANA también pues desarrolla lineamientos específicos de este sistema, ¿no? Plantea también obviamente políticas de articulación y políticas de planificación también territorial porque se basan en cuencas, ¿no? Plantea evidentemente los planes, ¿no? de gestión de recursos hídricos de las cuencas, donde se plantea las necesidades, ¿no? Las oportunidades, el déficit hídrico, ¿no? Hasta dónde se puede seguir otorgando derechos que no son de uso poblacional, entre otros, ¿no? Situaciones particulares de cada cuenca. Y lo mismo ocurre con el tema de información ambiental, ¿no? El sistema de información ambiental está más que todo dirigido a que toda autoridad que genere o posee información ambiental pueda ciertamente, pues luego retroalimentar las plataformas de información. En el Perú tenemos una plataforma centralizada de información que es el CINIA. Ustedes buscan CINIA en Google y les va a aparecer la plataforma del CINIA, ¿no? Es más, cualquiera que quiere buscar una norma ambiental, también las primeras páginas que les va a salir es la página del CINIA, ¿no? El CINIA también sistematiza normas ambientales, ¿no? Pero si ustedes ingresan al CINIA, ¿no? Se van a dar cuenta que también a su vez tiene interoperabilidad con con otros sistemas locales y regionales, ¿no? De información ambiental. Entonces, la misma situación también impulsa este tipo de temáticas. Teniendo en consideración, pues, este universo de normas, herramientas y demás, ¿no? Ahora sí ya podemos justamente hablar de la gestión ambiental descentralizada a nivel de espacios de gobernanza, ¿no? Y para eso, pues vamos a empezar primero por el nivel regional, ¿no? Que es el más amplio, por así decirlo, ¿no? A ver, los sistemas regionales de gestión ambiental tienen larga data, no son nuevos. Muchos gobiernos regionales incluso empezaron a desarrollar sus sistemas por inicios, ¿ya? De lo que son los años 2000. Eh, Tuvo como punto de partida, como ustedes están viendo, el famoso MEGA, ¿no? El marco estructural de la gestión ambiental fue un criterio orientador. Posterior a ello vino, por ejemplo, una resolución del Consejo Directivo de CONAN que establecía el Reglamento General de las CAR. En ese entonces, ¿no? Tengas en consideración que todavía no había descentralización, ¿ya? Entonces, en ese entonces, las CETAR, que obviamente dependían al gobierno nacional, dependían también, evidentemente, de CONAN, ¿no? Bueno, pues la CETAR tenía una dimensión ambiental y evidentemente desde el ámbito nacional es que se empezaron a crear las CAR, ¿no? Es un poco paradigmático, ¿no? Es decir, las primeras CAR del Perú, por lo menos en este periodo, fueron creados por el gobierno nacional, no por los gobiernos regionales, porque en ese momento no existían. Recordemos, como vimos en la sesión pasada, que en este caso específico, pues el primer intento de descentralización había sido detenido y las competencias habían retornado al ámbito nacional, ¿no? Se habrían creado las CETAR y dentro de la CETAR, como apoyo de CONAN, se creaban desde Lima las CAR, ¿no? De cada departamento. Ya en el 2002, ya con el inicio de la descentralización, es donde evidentemente pues la ley orgánica de gobiernos regionales plantea dentro de su artículo 53, literal B, la idea de implementar el sistema regional de gestión ambiental y las CAM. Y a partir de ello se establece en el año 2009, ¿no? Una guía para el SRGA, luego vino obviamente la ley, ¿no? La ley de marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, su reglamento que fue en el 2005, y a partir de ese entonces nace la segunda etapa, ¿no? De creación de CARS. Ahí las gerencias ambientales, ¿no? Ya entraban en funcionamiento, crearon las CAR y crearon los primeros sistemas regionales de gestión ambiental, ¿no? Pero a lo largo de los años, y esto no fue un rol de Minana, sino fue un rol de los propios gobiernos regionales, eh, evidentemente vieron la necesidad de que era oportuno actualizar sus marcos normativos, ¿no? Y así empezaron las actualizaciones de los sistemas regionales de gestión ambiental, ¿no? A día de la fecha, me atrevería a decir que ya casi todos los gobiernos regionales tienen actualizaciones de sus sistemas regionales. Eh, pero evidentemente incluso algunos tienen hasta tres actualizaciones, ¿no? Creo que Piura ya va por su tercera actualización de su sistema regional de gestión ambiental. Esto es bueno porque evidentemente hace que la norma se adapte a las necesidades vigentes, ¿no? Del territorio. Entonces, este tipo de situaciones obviamente, pues, plantean la idea de que
el tema de los sistemas regionales de gestión ambiental tienen larga data, no son nuevos, ¿no? Todos están actualizados como ustedes están viendo en la lista, ¿no? Algunos nacen en el 2004 y otros se actualizaron a partir del 2017, 2024, 2021 y así, ¿ok? Pero entonces, ¿qué viene a ser el Sistema Regional de Gestión Ambiental? Como mencioné, el Sistema Regional de Gestión Ambiental es un sistema de síntesis, ¿no? Una norma que va a recoger mucha de la información que se te plantea en los otros sistemas, pero adaptada a la realidad de cada departamento. Tal es así que evidentemente pues este sistema, el sistema regional de gestión ambiental, tiene la misma lógica de los sistemas funcionales, ¿no? En la última actualización, y lo que ustedes están viendo es la definición que recientemente se le ha incorporado en el Decreto Supremo 014-2024, plantea los sistemas obviamente como un conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos de alcance regional. Es decir, tienen la mirada de sistema funcional. ¿Ok? Y en razón a ello, pues los gobiernos regionales, con la participación de la sociedad civil y del sector privado, cumplen los objetivos de la política ambiental nacional. ¿Ok? Y evidentemente en sus respectivos ámbitos territoriales, es decir, modulan, pues, las necesidades que plantea la política nacional del ambiente adaptada a las necesidades de su territorio. Entonces, esa situación es una de las bases importantes, ¿no? El Sistema Regional de Gestión Ambiental es la plataforma en donde se van a definir, ¿no? A través de las CAR también, las necesidades y prioridades que cada departamento plantea. Ahora bien, puede sonar un poco efímero, ¿no? Que yo esté repitiendo constantemente que sí, que en el SDGA se plantean las necesidades y demás. Claro, puede sonar un poco efímero o hasta idealista, pero lo cierto es que ahora existe metodología específica, ¿no? Y una obligatoriedad de identificar, pues, esas prioridades y necesidades antes de implementar este sistema, ¿ya? Los gobiernos regionales obviamente van a implementar los sistemas regionales, MINAM va a brindar asistencia técnica y cada gobierno regional le va a encargar esta atribución a sus gerencias ambientales, ¿no? Que según sea el caso, ¿no? Según de dónde sea el departamento. En Amazonas y San Martín y Ucayali hay autoridades regionales ambientales, ¿no? Entonces las ARAS en esos departamentos hacen las veces de las gerencias ambientales, ¿no? En otros departamentos, creo que la mayoría, no existen gerencias ambientales, existen gerencias de recursos naturales y gestión del medio ambiente. Entonces, ellas harán las veces de gerencias ambientales. E incluso en otros departamentos, como Loreto y Arequipa, existe una gerencia regional ambiental, ¿no? Bueno, la gran, y también la Libertad, ¿no? Y la Libertad. Bueno, en esos departamentos, ellas harán las veces de este tipo de gerencias ambientales, ¿no? Serán estas las que justamente se encarguen de estas atribuciones, ¿no? Y planteen justamente la hoja de ruta que permita justamente reportar semestralmente, o sea, 2 veces por año, el nivel de avance justamente del sistema al MINAM, pero también al Consejo Regional, ¿no? Esto es, por cierto, es una norma muy nueva, ¿no? Ha salido hace menos de unos 3 meses atrás, y por cierto, quizás si algunos del gobierno regional no se asusten, yo sé que la estructura era distinta antes de esta norma, pero se ha dado justamente un plazo de 2 años para implementar todo esto, ¿no? Ya veremos, pues, cuál será el primer gobierno regional que implemente todo esto, ¿no? La estructura anterior, ¿no? Básicamente está reflejada acá. Esta era la estructura anterior, ¿no? Que planteaba los niveles del MEGA, el marco estructural de la gestión ambiental, donde evidentemente habían 3 grandes niveles, ¿no? Un nivel nivel 1 que aprobaba la norma, ¿no? Un nivel 2 que básicamente coordinaba, ¿no? La elaboración de esa norma, el nivel 3 que la proponía. Bueno, quizás no se entendió muy bien el orden, ¿no? Pero vamos a rebobinar para que se entienda, ¿no? El nivel 3 proponía un marco normativo específico, una política en concreto. El nivel 2, ¿no? El nivel 3 estaba formado por los grupos técnicos regionales. El nivel 2 estaba formado por las gerencias o autoridades ambientales más la CAR, ¿no? Que justamente concertaban, ¿no? Afinaban la propuesta del grupo técnico regional y finalmente subía a nivel 1 que se aprobaba, ¿no? Mediante ordenanza, decreto regional, según sea el caso, y el nivel 4 era el que ejecutaba, ¿no? O sea, el sector público, privado, según sea el caso, ¿no? Esa situación, que por cierto está acá, no significa que no ha cambiado, ¿ah?
Existe todavía en aquellos gobiernos regionales que aún mantienen esta estructura porque no han actualizado su sistema regional de gestión ambiental. Y me atrevería a decir que son todos, porque esta norma, la del 2024, es muy nueva. Y ningún gobierno regional que yo sepa todavía la ha implementado a cabalidad. Ahora, en el sistema regional de gestión ambiental, ¿quiénes lo conforman? Como ya hemos dicho, pues lo conforma evidentemente la propia CAR que pues, plantea a su vez, ¿no? Autoridades particulares de la zona, pero también tiene participación de MINAN, que da soporte técnico de ANA a través de sus AAA, sus ALAS, ¿no? De OSINFOR o CERFOR, según haya presencia o no en el departamento, ¿no? De OEFA, según sea el caso, ¿ya? Entonces queda claro el rol de cada autoridad, ¿no? Quien conduce es el gobierno regional, ¿no? Quien planifica y concerta las acciones, evidentemente, es la Comisión Ambiental Regional, ¿no? A través de la concertación, y quien ejecuta las acciones, pues son los integrantes del SRGA, ¿no? Básicamente todos aquellos que involucran, ¿no? La participación de la Política Nacional del Ambiente como tal, ¿ok? Bien. Eh, y tenemos a las cartas, ¿no? A ver, el rol de las CAR, como he mencionado, ha variado un poco a lo largo de los años, ¿no? En un primer momento no eran tan activas, algunos ya ni siquiera están activas, ¿no? Sé que, por ejemplo, en este año hay algunas gerencias ambientales que van a tener la labor de reactivar las CAR. Ese, por ejemplo, es un argot bastante eh, empleado lastimosamente en la gestión descentralizada, ¿no? Donde el funcionario público indica, tengo que reactivar, ¿no? La CAR o la CAM, porque sí, pues es una realidad. Muchas CAR o muchas CAM, pues no tienen un norte en concreto, ¿no? Y directamente, pues no hay interés, ¿no? Porque no tienen ese norte, mientras que otras no, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la grata o la buena suerte, quizás no lo sé, de tener y participar en espacios de gobernanza regional donde las cárceles son muy activas, ¿no? A tal efecto que incluso hasta plantean reuniones descentralizadas, ¿no? Se van a los lugares donde están las problemáticas, que están alejadas de las ciudades capitales, de los departamentos, para, pues justamente, desarrollar la problemática específica, ¿no? Comprometer a la autoridad y demás. Me parece muy loable. ¿Ya? Entonces, las CAR básicamente son espacios de participación. Hay un tema que tiene que quedar claro. Las CAR no son un órgano específico, si bien es cierto, ¿no? En la última directiva de lo que corresponde al reglamento de organizaciones del Estado y su guía, sobre todo, plantea la necesidad de que se nombre y diga cuáles son los espacios de gobernanza que el gobierno regional participa, ¿no? Y ustedes ven en los ROF actualizados que ahí salen, pues, ¿no? Todos los espacios de gobernanza donde el gobierno regional participa, incluido la CAR, ¿no? Eso no significa que la CAR en sí misma sea una oficina en concreto, no. El reglamento incluso lo ha especificado, ¿no? La CAR no va a reemplazar el ejercicio de las funciones de las entidades públicas. Es labor. La CAR es básicamente un espacio de participación, ¿ok? Está dada con la necesidad de concertar y planificar el tema de prioridades ambientales. Si la CAR congrega a todas las autoridades ambientales, más la sociedad civil, más las ONGs, justamente es por eso, para que una vez juntas se decida de manera concertada y luego se vayan cada uno de sus representantes a su respectiva institución a justamente pues propiciar la ejecución de ese acuerdo, ¿ya? La CAR no es un ente aparte, no tiene una personería jurídica distinta, no es una gerencia, no. Sí, simplemente es un espacio de concertación. Y en la CAR se decide justamente concertadamente algunas situaciones que son cruciales que se decidan ahí, porque justamente ahí recién, no sé, el área de energía y minas se ve las caras con la gerencia de recursos naturales, y lo propio hace la gerencia de energía y minas con el área de producción, o EFA hace lo mismo con la municipalidad, entre otros, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de la CAR? Evidentemente, pues, lo primero, ¿no? Establecer compromisos entre sus integrantes, ¿no? Plantea justamente la aprobación en acta la matriz de prioridades ambientales, ¿no? Como dije, si el SRGA se plantea sobre la base de necesidades puntuales, priorizadas, el instrumento es
donde se materializan esas necesidades territoriales, la famosa matriz regional de prioridades ambientales y climáticas. ¿Ok? Y obviamente también crea, bueno, ha habido un cambio bastante interesante, que son los grupos técnicos especializados, ¿no? Antes estaban los grupos regionales especializados, y luego, bueno, los grupos técnicos regionales y los grupos técnicos locales, ¿no? Ha habido un cambio, sería bueno ver cómo Minam interpreta esto, porque en la ley todavía sigue habiendo esta situación. Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración, ¿ya? Pero no se asusten si en sus respectivos departamentos hay grupos técnicos regionales que lo están haciendo muy bien. Como vuelvo a reiterar, la norma ha dado un plazo de 2 años para adecuar esta normativa, ¿no? A la del 014-2024. ¿Ok? Un tema bastante relevante de la CAR es que en ella, en su seno, llega justamente las propuestas ambientales, ¿no? Las políticas, los instrumentos, y en ellas donde se evalúa, se afina, ¿no? Muchas veces en los espacios de gobernanza, lo que se suele hacer es que la propuesta, por ejemplo, de cambio climático, de diversidad biológica, de educación ambiental, se da en un portal Drive, ¿no? A los miembros de la CAR para que lo revisen según sea el caso y pues plantean sus dudas, ¿no? O sus apreciaciones y se hace, ¿no? Y se tiene obviamente una propuesta mucho más rica y participativa, ¿no? ¿Quiénes componen la CAR? Bueno, básicamente son tres grandes actores, ¿no? Primero está la presidencia de la CAR, ¿no? La última modificación de la CAR, o mejor dicho, del Sistema Regional de Gestión Ambiental, plantea que la presidencia de la CAR lo tenga el gerente general regional del gobierno regional, ni siquiera el gerente de recursos naturales, ¿no? El gerente general regional, ¿no? Y como alterno va a ser obviamente la gerencia regional de recursos naturales, ¿no? Este es un cambio drástico, porque muchas CAR estaban lideradas o por otras organizaciones, por ejemplo, no sé, había una CAR que estaba liderada por el IAP, ¿no? Otra que estaba liderada por la Cámara de Comercio, ¿no? Y los tenían como presidencias, pero ahora, pues, aparentemente, ¿no? Han querido hacerla más institucional y ahora va a ser presidida por el mismo gobierno regional a través de su gerente general regional, ¿no? En ellas obviamente va a coordinarse su rol de presidencia, ¿no? Va a coordinar y definir la agenda, va a convocar evidentemente a las reuniones y conducirlas, va a emitir voto dirimente y va a supervisar obviamente la ejecución de los acuerdos, ¿no? Para poder tener una mayor facilidad de todo lo anterior, cuenta con una secretaría técnica. Y esa secretaría técnica obviamente va a elaborar conjuntamente con la CAR, la matriz de prioridades, ¿no? Va a elaborar los reportes de seguimiento, va a elaborar justamente también las opiniones sobre propuestas que pueda darse, entre otros, ¿no? Y todo esto lo va a hacer de la mano con los grupos técnicos especializados, ¿ok? Estos grupos técnicos van a participar, ¿no? Van a formarse sobre la base del personal especializado ad hoc. Si se quiere formar un grupo técnico especializado en diversidad biológica, evidentemente, pues biólogos, conservacionistas que tengan relevancia, ¿no? En el departamento van a tener que formar parte, obviamente, de ese grupo técnico especializado. Aquí en la guía de implementación del SDGA se plantea justamente quiénes podrían ser los integrantes, ¿no? Colegios profesionales, universidades, comunidades campesinas, ¿no? ONGs, ¿no? Prestadores de servicios de saneamiento, que quizás no siempre están presentes, pero a veces su rol es vital, según sea el caso, ¿no? Entonces, como es una norma de síntesis, ¿no? Todo esto justamente a nivel de estructura, luego debe plasmarse en su regulación. Esto no está planteado en la guía, pero es una recomendación que yo siempre planteo, ¿no? Que quien desea actualizar su sistema regional debe tener como mínimo estas situaciones, ¿no? Que son situaciones, evidentemente, son mecanismos que van a ayudar a atender las problemáticas específicas de su territorio sobre la base de lo que la matriz también defina. ¿Ok? La matriz la vamos a encontrar acá. Y estos son los pasos para implementar el sistema, ¿no? Primero, evidentemente, se le encarga a la gerencia este rol, se plantea una hoja de ruta, ¿no? Esto se hace en conjunto con la CAP, ¿no? Y una vez que esta situación se identifique, primero luego de ello se identifican con los actores que van a intervenir y finalmente, pues, con la comisión se elabora la matriz, ¿no? En la matriz va a quedar definida justamente este, va a quedar definido lo que corresponde, obviamente, a aquellas prioridades
que son importantes del departamento, ¿no? Y finalmente, pues esto ya va a traducirse en su sistema y en su política, ¿no? Sobre todo en la política también, que es otro instrumento donde también van a estar planteadas esas metas y prioridades que se han establecido, ¿no? Por eso la matriz es algo bastante importante, ¿no? Se tiene que construir primero sobre la base de la identificación de los actores, ¿no? ¿Quiénes tienen competencia en cambio climático? ¿Quiénes lo tienen en el ordenamiento territorial? ¿Quiénes lo tienen en educación ambiental? Y así también se van a hacer subgrupos, ¿no? Por ejemplo, la Cara Amazonas hizo eso, ¿no? Hizo subgrupos basados justamente en este mapa de actores y cada subgrupo, de acuerdo a su especialidad, pues, de acuerdo evidentemente a la información que manejaba, planteaba las prioridades, ¿no? En materia especializada, ¿no? Las ONGs conservacionistas obviamente hacían lo propio en diversidad biológica, ¿no? OEFA y las direcciones sectoriales hacían lo propio en fiscalización ambiental, ¿no? No sé, las municipalidades hacían lo propio también en residuos sólidos, ¿no? O sea, por cada materia especializada se planteaban las prioridades, previamente en la identificación de esos actores, ¿no? Es lo que justamente estoy mostrando acá, ¿no? La matriz justamente es un instrumento metodológico, ¿no? Y se va a definir justamente sobre la base de resultados, ¿no? Primero se identifica el problema, pueden haber varios, ¿ah? Hay una metodología para priorizar de todos esos cuál es el, pues, más urgente de atender y se prioriza este problema, ¿no? Y una vez identificado de todo ese universo de problemas por temática, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una temática de fiscalización ambiental, ¿no? Y tenemos tres problemas, ¿no? Por ejemplo, puede ser RCD, residuos sólidos, digamos, de uso industrial y residuos sólidos municipales, ¿no? Y si en el departamento quizás hay una deficiente servicio de residuos sólidos municipales, ¿no? Entonces quizás en fiscalización ambiental se puede priorizar, ¿no? Fiscalización ambiental en tema de residuos sólidos municipales, ¿ok? Luego de eso, una vez obviamente priorizado el tema de fiscalización ambiental en residuos sólidos municipales, se plantea justamente el orden de prioridad, ¿no? ¿Qué va a ser mejor atendido en qué distrito, ¿no? Donde está justamente definido porque hay que plasmarlo en el territorio. Recuerden que esto es gestión ambiental territorial y se plantean objetivos, ¿no? ¿Cuánto de esto se ha identificado quiénes son, por ejemplo, los principales generadores de residuos sólidos? Sí, se ha identificado, por ejemplo, no sé, a las afueras de un mercado de abastos, perfecto, ¿no? Entonces se plantean los objetivos específicos para que se reduzca, ¿no? El nivel de residuos sólidos dispuestos de manera inadecuada en las inmediaciones de los mercados de abastos del distrito tal. ¿No? Y se plantea justamente esa idea de jerarquización y evidentemente una hoja de ruta donde obviamente quizás plantee la construcción de equipos bases de fiscalización, la atención prioritaria, en concreto basado en metas, por ejemplo, pueden ser el nivel de reducción de toneladas de residuos, ¿no? Y evidentemente a razón de indicadores, que puede ser en este caso nivel de toneladas, ¿no? Se alcance la meta al 2030 que tiene que estar alineada a la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Y este ejercicio se hace con cada una de las temáticas, pues, ¿no? Con residuos, con recursos hídricos, con impacto ambiental, con ordenamiento territorial, con calidad ambiental y demás, ¿no? Esta es una labor de la CAR. Los funcionarios públicos de las sanidades ambientales tienen que propiciar que la CAR lo elabore. Y yo sé que puede ser un tema retador, pero como dije, hay CAR que evidentemente pues no están muy activas, que digamos, ¿no? La solución puede ser que la misma gerencia ambiental plantee ya un documento borrador, ¿no? Y sobre ese documento borrador, pues, se puede afinar. Si la CAR es bastante activa, pues esto puede ser construido participativamente desde cero, ¿no? Pero va a depender del tipo de departamento y tipo de CAR que exista, ¿ya? Pero esta metodología se tiene que hacer sí o sí, si no, no voy a poder implementar mi SRGA y no voy a poder priorizar a nivel de política nacional, regional, cuáles van a ser mis prioridades de aquí hasta el 2030, ¿ya? Bien. Eh, Ahora, una vez aprobada la matriz, evidentemente tengo que hacer un reporte. Como hemos visto, es semestral. Entonces, ese nivel justamente de avance tengo que estar reportándolo a través de esta ficha y eso se reporta al Ministerio del Ambiente y también al Consejo Regional. Sin embargo, como hemos mencionado, también existen algunos gobiernos regionales que están preocupados con sus grupos técnicos regionales y demás, ¿no? La norma anterior, por ejemplo, y esto se basa en la propia ley,
establece que, por ejemplo, los grupos técnicos regionales, ¿no? Que son grupos especializados en una materia específica, diversidad biológica, cambio climático, se puedan construir, ¿no? A veces las CAR crean estos grupos técnicos. Bueno, desde mi punto de vista, de la interpretación de la norma en sí, esto debe ser una decisión del mismo gobierno regional, no de la CAR, pero es un tema a discutir. Pero lo que sí debe estar concreto es que estos grupos técnicos regionales deben nacer con un objeto, o sea, ¿para qué? Con unas funciones, ¿qué van a hacer? Una temporalidad, durante cuánto tiempo van a existir, quiénes van a ser sus integrantes, ¿no? De manera así, quiénes van a ser, es decir, instituciones, ONGs, ¿no? ¿Qué mecanismos de seguimiento pueden haber, ¿no? Reportar, según sea, ¿no? El nivel de avance y evidentemente algún reconocimiento ad honorem, pues, ¿no? Muchas veces todo esto se hace sin presupuesto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Nada, ningún representante de grupo técnico, ningún representante de una cárcel les paga por ser representantes, ¿no? Lo mínimo que podría darse es justamente un reconocimiento por la labor ad honorem que están haciendo, ¿no? Después de todo están planteando, evidentemente, su expertise, ¿no? Entonces acá hay pasos justamente para determinar nuevos miembros, que tiene que ser público, sociedad civil, privado, según sea el caso, ¿no? Plantear evidentemente sus solicitudes, nosotros a nivel interno, con un oficio, ¿no? Se solicita una vez a crear el grupo técnico regional, que los representantes brinden su titular y alterno, ¿no? Con los datos, con su DNI, su nombre y apellido, el cargo que ocupa, el teléfono, el correo electrónico, ¿no? Porque siempre hay que convocarlos a reuniones, ¿no? Entonces hay que saber sus números telefónicos y demás. Eso lo va a hacer la Secretaría Técnica de la CAR, por ejemplo, ¿no? O el gobierno regional, según sea el caso. Entonces, igual yo les dejo estas PPTs para que lo tengan en consideración, ¿no? En el caso de las municipalidades es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, los SLGA y las CAN tienen las mismas atribuciones, ¿no? Solo que lo que va a cambiar es la temática y el nivel territorial, ¿no? Las CAN principalmente se desarrollan a nivel provincial, pero también evidentemente existen CAN, y eso es válido, no hay ningún impedimento de que se den a nivel distrital, ¿no? Entonces, téngase eso en consideración. Se pueden hacer en ambos niveles territoriales, ¿ya? ¿Qué es lo que ve evidentemente la gestión ambiental local? Obviamente tema de lo que es limpieza pública, parques y jardines, salud y saneamiento, y también obviamente conservación y gestión de territorial, ¿no? Por ejemplo, existen algunos SLGA que dan bastante énfasis en las áreas verdes, ¿no? Existe biodiversidad urbana, ¿no? No sé si lo comenté aquí, pero por ejemplo, ya hay un estudio bastante importante donde demuestra que en una urbe, mientras más murciélagos, que obviamente cazan insectos, ¿no? Existe en esa ciudad, menos probabilidad de dengue tiene esa ciudad de que se propague esa enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enfermedades como el dengue o la malaria que se generan en las ciudades del norte del país, posiblemente tiene que ver con quizás, ¿no? Una pérdida de hábitat de los murciélagos de esa zona, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenemos una problemática a nivel de biodiversidad bastante específica que se puede atender con estrategias quizás, por ejemplo, de mantenimiento o ampliación de áreas verdes, que sirvan también de refugio de este tipo de especies, según sea el caso, y que propicie su permanencia y que sea también una especie de controlador biológico de plagas como mosquitos que luego pueden propiciar el dengue y la malaria, según sea el caso. ¿Ya? Bien. Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente también se reproducen en el SLGA, ¿no? La labor del SLGA es también elaborar una matriz, crearlo conjuntamente con la CAN, ¿ya? Aprobar la política ambiental local en coordinación con la CAN y establecer justamente este espacio a través de la CAN de coordinación, ¿no? Con entidades públicas, sociedad civil y actores privados, ¿ok? Las funciones de la CAN siguen siendo las mismas que la CAN, ¿no? Establecen compromisos, elaboran la matriz, efectúan el seguimiento de la política, crean grupos técnicos especializados, ¿no? Y participan obviamente en la actualización de planes locales, de cambio climático, de gestión integral de residuos sólidos, entre otros, que son obviamente los diferenciadores, ¿no? En el ámbito regional, más que todo, es diversidad biológica y cambio climático. En el ámbito local es más que todo residuos sólidos y en específico cambio climático a nivel local. ¿Ya? Bien. Entonces, básicamente, el resto es lo mismo que ya hemos hablado, ¿no? Igual si yo se lo dejo, vamos a atender de manera puntual. He visto que tienen bastantes preguntas, ¿no?
y vamos a reservarnos unos espacios para justamente atenderlas. A ver, veamos sus consultas. A ver, podría puntualizar los procedimientos y técnicas, se refiere. Ah, ya. Sí, ya hemos comentado justamente, ¿no? Que a nivel, obviamente, de cada sistema hay procedimientos de fiscalización, de evaluación de impacto ambiental, según sea el caso, ¿no? Dice Walter, las CAR no cuentan con presupuesto y sus representantes no tienen capacidad de gestión ambiental y contaminación de ríos continúa y nadie lo para. Sí, ese es justamente el tema, ¿no? Es importante tener en consideración cuál es el rol de la CAR, ¿no? Si estamos hablando de una problemática que tiene que ver con ríos, o sea, recurso hídrico, lo importante es que la CAR por lo menos tenga un representante de la AAA o de la ALA del lugar, ¿no? Y si no lo tiene, pues se debe convocar a reunión, que la CAR convoque al representante de la ANA para que dé cuenta qué está sucediendo con eso, ¿no? Y la CAR siempre suele hacerlo, por cierto, ¿no? Desde que yo me dedico al tema ambiental, ya hace más de 10 años veo que la CAR siempre, obviamente, convoca a ANA para esclarecer, ¿no? O qué labores está haciendo a nivel de fiscalización o de monitoreo ambiental. Y ahí dice Levi, perdón, habiendo ley no mitiga la contaminación. Bueno, es una problemática más que todo de la implementación, ¿no? Walter dice, los SLGA y los SRGA no se articulan eficientemente. Las gerencias de medio ambiente y gestión ambiental en general no cuentan con recursos humanos, infraestructura, equipamiento para una gestión ambiental eficiente. Sí, esa es una gran problemática. La idea es que por lo menos, ¿no? El, se propicia que haya personal de planta, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, bueno, la dación de la ley CAS, ¿no? Que generó de manera indeterminada muchos de los puestos, pues ha solucionado eso, pero en otros casos, evidentemente, la estrategia y muchos gerentes, ¿no? Ambientales toman esa estrategia, es trabajar con el personal de planta. Tienen que trabajar con ellos, ¿no? Eso es lo que debe hacerse, obviamente darse soporte con un nuevo personal, pero esa es la situación, ¿no? Y otro tema bastante puntual es, pues, buscar, ¿no? Ejecutar un incremento presupuestal a través de los programas presupuestales, ¿no? El 144 sobre todo, o el 057, ¿ya? Dice William, tipicidad de funciones y facultades que solo lo realizan la región y gobiernos locales. ¿Ok? Entiendo que te refieres a fiscalización, me imagino. Carlos dice, los residuos son municipales. También están los residuos industriales electrónicos. Su solución pasa por los proyectos del alcance regional y municipal. Este, no sé exactamente a qué te refieres, estimado Carlos, pero sí, las competencias son esas, ¿no? Las municipalidades tienen el rol a nivel local, justamente de cuidar el ornato y fiscalizar ambientalmente, pues que eso se dé, ¿no? Lastimosamente no se da mucho, ¿no? Hay una gran problemática de generación de residuos de los puntos críticos, ¿no? Si alguien tiene problemas con los puntos críticos, yo solamente les comento algo. Hay un aplicativo de UEFA que yo gratamente he podido ver que ha funcionado porque he reportado puntos críticos y bueno, pues UEFA impulsa que la municipalidad limpie esa zona, ¿no? Y bueno, felizmente ya está limpia, ¿no? Entonces puede haber también desde la ciudadanía mecanismos para poder solucionar problemas ambientales, ya sea a través de UEFA o a través también de las mismas municipalidades. Y dice Walter, es ambiguo y como hay muchos vacíos y es deficiente, nos transfieren funciones de recuperación de áreas degradadas por la minería y no dan presupuesto. Y las empresas responsables de la contaminación no pagan daño, los gobiernos y los gobiernos locales están pintados. Bueno, no sé si le han dado para áreas degradadas por la minería, entiendo que te refieres a los pasivos, porque si es para el tema de residuos sólidos, sí, en efecto es así, es para el tema de gobierno subnacional, concretamente municipalidades, pero sí, habría que ver exactamente ese caso en particular. Dice William, eliminar la burocracia, autocracia de los ministerios. Bueno, es un tema que tocamos justamente en la sesión pasada, estimado William. Las CAR en los gobiernos regionales no son funcionales, necesitan mucha deficiencia. Así es, estimado José. Va a depender exactamente de qué tan eficiente y qué tan buena gestión se puede hacer por parte de cada gerencia ambiental de mantener vigente la CAR o reactivarla, ¿no? Una sana recomendación es que dentro de sus reglamentos internos de la CAR, ¿no? O su propia norma de la CAR indica que los integrantes se renuevan cada 2 años. Eso es súper sano porque les va a ayudar a ustedes justamente primero a depurar,
organizaciones que quizás ya ni participan, ¿no? Por ejemplo, hay CARs donde, no sé, está la cooperación belga, la cooperación suiza, que quizás ya no tienen presencia en esos departamentos, ¿no? Entonces no tiene razón de ser que estén en la carta, todavía están en la ordenanza ahí enunciadas, ¿no? Una recomendación sana es que no se planteen los miembros, sino que se indique que en una resolución van a estar ahí desarrolladas, ¿no? Y que cada cierto tiempo, quizás 2 años, 3 años, se va a renovar, ¿no? Entonces, eso puede ser justamente una solución para que la CAR esté activa y no esté con representantes fantasmas, ¿no? Dice, las ordenanzas deben tener opinión favorable del MINAM. Así es, estimada María. Sí, sé que no muchos gobiernos regionales y locales lo hacen, pero sí, hay una norma específica incluso que dispone eso. Dice, ¿cuáles son los temas principales que debe tocar la CAR y la CAM para poder mantener activas las plataformas? Solo veía que se trataban de problemáticas y no se llevaban a concretar acciones específicas porque no se lograban localizar los actores causantes o que intervenían. Y amiga, estimada Ligel, la forma de abordar las problemáticas a través de la CAR y las CAN siempre tiene que estar articulada de la mano de la autoridad competente, ¿ya? Si bien es cierto, puede ser un problema de minería, de residuos sólidos, de tal ilegal, ¿no? Va a ser bien difícil que, pues, que la CAR sea una especie de policía, ¿no? No es el objetivo de la CAR. La CAR es reunir a los involucrados, si es minería, por ejemplo, la ADREN tiene que estar ahí, OEFA también tiene que estar ahí, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental también tiene que estar ahí, ¿no? Y justamente incluso en esos espacios, también ellos mismos han sucedido casos donde ellos se juntan y en esos espacios también se concertan futuras acciones de intervención, ¿ya? Y luego ellos van a dar cuenta a la CAR y la CAN qué resultados han obtenido. La CAR simplemente es un espacio de congregación. La CAR no va a obligar a las autoridades a hacer o no hacer, ¿no? Eso ya es una labor de ellas. Pero lo que sí va a hacer es dar rendición de cuentas, ¿no? Ese es un principio que se debe ejecutar, ¿no? El principio de rendición de cuentas sí se expresa en las CAR. Las autoridades dan esa rendición de cuentas, ¿ok? Dice, consulta, ¿las CAR a iniciativa de sus miembros crean las CAN? No. Las CAN es una atribución propia de la municipalidad. Lo que hace la CAR sí es brindar soporte a las CAN. Dice Walter, las CAN son creadas por los grupos locales, los gobiernos locales en el ámbito provincial o distrital, bueno, en ambos hemos dicho, ¿no? María dice, en el caso de un proyecto, cruce un área de concesión forestal o ACP, ¿ok? Ah, ya te refieres cuando hablábamos del SINAMPE. Bueno, si es un área de concesión forestal, el proyecto posiblemente, o mejor dicho, la autoridad certificadora posiblemente va a solicitar opinión al CERPOR. Eso es lo que va a ocurrir. Dice Norbert, dice, las CAR y las CAN, si bien es cierto, no se constituyen en espacios donde se debe debatir múltiples problemas que quejan ciertos lugares de su territorio, pero lo cierto es que estos no cuentan con presupuesto. Su funcionamiento se cimenta en los diferentes sectores públicos que organizan y que dependen, entiendo, del gobierno regional, y ahí está el problema, ya que algunos asisten a sus reuniones de convocatoria y otros no. Y esa es una gran debilidad. Por tanto, diríamos que el trabajo que realizan estas comisiones son un poco trascendentes. Sí, eso va a depender exactamente de cómo su reglamento interno o la propia norma que crea las CAR de cada departamento plantea esta idea esta idea de espacios de gobernanza y rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, lo que suelen hacer algunas CAR, si cuando se desarrolla su reglamento interno, donde pues los participantes no asisten durante 3 veces consecutivas, directamente ya deja de ser parte de la CAR y se convoca a un nuevo representante de la entidad, o en su defecto, si da el caso, a un nuevo actor, ¿ok? Y sí, no tienen presupuesto, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Por eso es importante tener en consideración que las decisiones o la CAN no deben ser propias de la CAR o la CAN. Ellos toman acuerdos, por ejemplo, una CAR funcional, la adecuada es que la decisión que adopte la CAR o la CAN es requerir información o solicitar información de la autoridad competente, convocarlos a rendición de cuentas para determinar cuánto de esto se está empleando, ¿no? Cuánto de esto se está ejecutando, cuántas de estas acciones se están ejecutando. Comunicar a otras autoridades pertinentes, ¿no? He visto CAR que comunican hasta la PCM, ¿no? La PCM también tiene rol en temas de conflictividad, entonces también, ¿no? Y incluso he visto caras que incluso también plantean pronunciamientos a la opinión pública, ¿no? Y que las gerencias ambientales luego la transmiten a través de sus redes sociales y demás. Dice Walter, la CAN depende orgánicamente de los gobiernos municipales. Bueno,
hemos dicho que, bueno, están en el ROF, pero eso no involucra que sean oficinas per se, ¿no? Walter dice, las sugerencias de medio ambiente y gestión ambiental son los entes técnicos que crean los SLGA y los planes locales de cambio climático dirigen las sesiones de la CAN. Estas áreas tampoco tienen presupuesto para contratar personal. Bueno, esa sí es una realidad bastante seria en municipalidades, ¿no? Bueno, yo sí he visto, ¿no? Un solo funcionario tiene 3 o 4 oficinas a su cargo, ¿no? Esa es una realidad. Pero eso es un problema que es ya a nivel estructural de la misma descentralización, ¿no? Dice, pregunta Raúl, ¿qué autoridades aprueban los instrumentos de gestión ambiental de una municipalidad distrital? Bueno, según sea el caso, estimado Raúl, si te refieres a un instrumento ambiental de planificación, como un plan local de gestión ambiental, obviamente sale por ordenanza, ¿no? Lo aprueba el Consejo Municipal y obviamente el alcalde, ¿no? Si te refieres a un instrumento de gestión ambiental a nivel de evaluación del impacto ambiental, muy posiblemente puede ser la misma área ambiental que se dedica a este tema, ¿ya? Dice Jessica, en caso de plantas fotovoltaicas, ¿quién aplicaría este tema? Bueno, estamos hablando de una infraestructura del sector de electricidad, por lo tanto, si estamos hablando de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Quien le compete a esto es al Ministerio o a SENACE, porque recordemos que los gobiernos regionales tienen, y esto ya lo vamos a ver en una sesión específica, tienen obviamente competencias en el sector de energía para evaluar el impacto ambiental de este sector siempre y cuando sea de electrificación rural o, en el caso particular, de la energía sea inferior a 30 megawatts. ¿Ya? Entonces, si no cumple con esos criterios, lo evalúa el ámbito nacional. Y si te refieres a fiscalización, bueno, en todo el sector de energía es fiscalizado por OEF. Dice, Walter, ¿las son aprobadas por los gobiernos locales o gobiernos regionales en el ámbito de su competencia en materia ambiental? Virginia dice, respecto a las fichas técnicas de infraestructura de residuos sólidos de mayor o menor complejidad, también tienen opinión vinculante. Por ejemplo, Ana Serford, deberían, deberían, estimada Virginia, ¿no? Siempre y cuando estén involucradas, pues, ¿no? El entorno, ¿no? O sea, si impacta el recurso hídrico o bosque, ¿no? Dice, ya, Nine, ok. María, contaminación acústica, dice Norbert. Algo muy importante es que de verdad se debe poner más énfasis en sus eficientes funcionamientos en las áreas de medio ambiente en el caso de municipalidades distritales, que son letra muerta. Sí, ese es un tema básicamente ya estructural, ¿no? Y ustedes saben muy bien que no solamente es un tema del área ambiental de la municipalidad, ¿no? Es concretamente todas las áreas de la municipalidad, salvo el caso de pues algunas áreas específicas, ¿no? Como tributación y demás, ¿no? Entonces, esa situación es un tema estructural, ¿no? Y ese es un tema de pensar, pues, ¿no? Si realmente es válido tener todavía este modelo donde incluso se suele atomizar aún más, ¿no? Y no hemos tocado el tema de las municipalidades de centros poblados, que eso es un tema mucho más crítico, pero que pues se da en la norma, pues, ¿no? A ver, dice las CAR y la CAR no tienen. Claro, sí los tienen, estimado José, solo que la forma de ejecutarlo no está muy claro para algunas de ellas. Dice Walter, las gerencias de recursos naturales y los sistemas de gestión ambiental de los gobiernos locales son los que tienen algo de recursos y lideran la gestión ambiental, pero no actúan porque los gerentes o subgerentes no están comprometidos con el medio ambiente. Bueno, eso va a depender de cada gestión, ¿no? Sí, es correcto. Hay algunos que son más o menos operativos o generan más o mejor gestión que otros. Eh, Consuelo dice, la CAR es un espacio de concertación, pero solo queda en eso. Sí, la idea es que justamente el marco de gobernanza de una CAR plantee el seguimiento de los acuerdos, ¿no? Y el reporte de los acuerdos, porque sí, en efecto, puede quedar en letra muerta, pero si se da un adecuado seguimiento de esto, evidentemente la situación puede cambiar, ¿ok? Dice, ¿qué hacer cuando los gobiernos locales no hacen su trabajo y el distrito está lleno de basura? Juan Manuel esto. Bueno, esto involucra dos entidades, o tres, hasta tres entidades bastante puntuales, ¿no? Por un lado, OEFA, que puede hasta sancionarlos si da el caso. Si estamos hablando de un botadero o una infraestructura de área degradada, puede hasta sancionarlos. Eh, Involucra Contraloría también, evidentemente, porque estamos hablando quizás de una labor funcional no ejecutada. Y Fiscalía, si estamos hablando de una contaminación ambiental en el marco del artículo 204, ¿no? Evidentemente, muchas de estas realidades no ocurre porque, pues, no quieran, ¿no? O sea, no les dé la gana, en sencillo, para que nos entendamos, sino porque el tema presupuestal sigue siendo una gran deficiencia. Ángel B3 dice, a nivel local se puede invitar a un representante de la ANA o ANA, o solo a nivel regional. No, puede ser a través de la CAN o la CAR, eso es indistinto, ¿no? La idea es que se convoque, pero se convoque obviamente para explicar una problemática en concreto, ¿no?
Dice, en el caso de la provincia de Chancay, ¿cómo se procedería para reformar el plan actual de gestión ambiental, dado que se tiene un megaproyecto que impacta hoy los indicadores de gestión ambiental? Sería interesante que me indiques un poco más específico ese caso, porque tú dices el plan actual de gestión ambiental. No sé si te refieres a un instrumento de evaluación de impacto ambiental o un instrumento de planificación, sería bueno eso. Dice, ¿quién se encarga de la RAI? Bueno, sí, son las municipalidades, pero también debes tener en consideración que hay un marco normativo específico de MINAM para ello. Ya, dice, en conclusión, si los gobiernos regionales y locales no visionan la implementación de un sistema de gestión ambiental para prevenir, bueno, el ISO 14001 está más dado o dirigido a la eficiencia de un sector productivo a nivel empresarial, ¿no? A nivel privado. No digo que no lo puedan tener, ¿no? Muchas entidades públicas tienen ISOs, ¿no? Incluso hay un ISO anticorrupción, pero ese está más enfocado más que todo para la gestión ambiental privada. Dice, Félix dice, para la participación de las CAR es necesario que la organización de la sociedad civil tenga personería jurídica. Por supuesto que sí, estimado Félix. De hecho que sí. Si no, la firma del representante no tendría validez legal si la personería jurídica no exista. Ahora, si te refieres que la CAR tenga personería jurídica, no, no es necesario. Dice, las CAR, a iniciativa de sus miembros, crean las CAR. Bueno, eso ya hemos dicho que no. El MINA tiene lineamientos para establecer las CAR que sean más operativas. En la guía del sistema regional y local, también de ambos, vas a encontrar, sí, lineamientos para un adecuado funcionamiento de las CAR. Obviamente son lineamientos bastante genéricos, ¿no? La práctica, evidentemente, ya crea justamente mayor acciones sobre todo a nivel de casuística, ¿no? Lo que yo he compartido, por ejemplo, en esta sesión es casuística, ¿no? No está mucho en estas guías. A ver, dice Walter, la creación de la autoridad ambiental ARMA, ¿no? Que como tiene Arequipa ayudaría a una gestión ambiental eficiente. Yo soy de la idea que sí. Lastimosamente el ARMA, te comento, ya no existe. Ahora existe una gerencia ambiental. La solución sería modificar la propia ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? O sea, que oficialice este tipo de espacios, ¿no? Esa sería la vía, ¿no? Obviamente está en la autonomía de cada gobierno regional crear sus áreas, ¿no? Pero daría mayor fuerza a la ley. ¿Ok? Aquí le dice el Consejo Regional tiene facultades de fiscalización ambiental en temas de minería artesanal. No, pero puede crear normas que aborden fiscalización ambiental en materia de minería artesanal. Dice, no se cumple, no hay voluntad política para implementar los SRGA y local. Eh, sí, yo diría que en todo el tema ambiental en general, pero eso va a depender una vez más de quién lidera el área ambiental y qué tan buena gestión puede hacer, ¿ya? Jessica dice, yo vivo en la municipalidad del centro poblado de San Camilo. Eh, Aquí los alrededores se encuentran 5 plantas fotovoltaicas. ¿Cómo aplicaría el tema de gestión municipal de dichas empresas? Bueno, si tú quieres saber si están haciendo una gestión eficiente, estimada Jessica, eh, tú podrías solicitar acceso a la información a OEFA para ver si han hecho supervisiones necesarias. Ahora, si tú has visto problemáticas específicas de esas plantas fotovoltaicas como generación de residuos sólidos no municipales, ¿no? Podrías hacer tu denuncia ante OEFA, ¿no? A través del portal Sinala. Dice, ok, en la última guía regional actualizada, ¿quiénes presiden la CAR serán los gerentes municipales? Sí, y evidentemente a nivel regional también serán los gerentes generales regionales. Pero recuerda, estimado Luis, que hay un plazo de 2 años para adecuarse a eso. O sea, no es que ahora sí o sí lo puedan hacer o lo tengan que hacer de manera obligatoria, ¿no? Sino que hay una adecuación progresiva. Bien, dicho esto, entonces agradezco a cada uno de ustedes, ¿no? Su tiempo y nos vemos bueno, la próxima semana para continuar con estos temas. Así que nada, agradezco a todos, a cada uno de ustedes su tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias.